Aula Abierta, tu espacio de Rededuca donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. La clave de la educación para los más pequeños de la casa no es el castigo, sino el respeto entre personas. Esto parece algo coherente y aplicado en el día a día, ¿no? Pues justo por eso estamos aquí hoy, para hablar sobre lo que es la disciplina positiva. Esto no es que sea algo novedoso, que haya surgido hoy en día, sino que ya por el 1988, Nelson y Lott, tras un profundo estudio que hicieron sobre la psicología expuesta por Adler en los años 20, adaptaron los conocimientos de este y crearon lo que hoy en día conocemos como disciplina positiva. Si no has oído hablar de la disciplina positiva o si lo has hecho, pero quieres conocer más sobre sus fundamentos, aplicaciones o principios, este es tu sitio. Así que no te muevas porque en el seminario de hoy vamos a contar con María. Ella es psicóloga y además es especialista en disciplina positiva, que justo es el tema que nos atañe hoy. Así que bienvenida María, Hola, encantada Paula. de que estés con nosotros y cuéntanos un poquito cómo empezaste a formarte en esto de la disciplina positiva. Bueno, yo estudié psicología porque la estudié por devoción, no por otra cosa. Era lo que quería hacer y así fue. Pero sí es verdad que mi vida dio un giro de 360 grados cuando me convertí en mamá. Y fui a un primer taller, ¿no? Pues para padres, explicar un poco, bueno, pues que me interesaba un poco formarme, ¿no? A la hora de, pues, todo ese cambio, ¿no? que te provoca en la vida. Y ahí fue donde descubrí, de la mano de una psicóloga que se llama Alicia Chico, descubrí la disciplina positiva. Y a partir de ahí me enamoré. Me enamoré de esta disciplina, de esta forma de educación y de esta visión, ¿no? de educar y de criar la infancia. Y bueno, a partir de ahí, pues empezó mi camino como para formarme en esta disciplina y así fue lo que hice con Marisa Moya, me certifiqué en disciplina positiva y bueno, y aquí estoy. Estupendísimo. Como he dicho antes, un placer tenerte aquí, así que bueno, atendiendo al tema que nos atañe, es lo que he comentado al principio, ¿no? La disciplina positiva parece que es un boom que hay ahora, que es súper nuevo, pero no es así. Entonces, cuéntanos primero, ¿qué es en sí la disciplina positiva? Vale, la disciplina positiva es un programa de formación, una formación que permite a las personas establecer relaciones de respeto mutuo y de responsabilidad. Es importante dejar claro que no se trata de una teoría en sí o de una disciplina como es la psicología, ¿no? Pero sí es verdad que es un programa de formación que está basado y sustentado por teorías muy firmes de psicología y muchísimos estudios corroboran los beneficios que tiene a la hora de aplicarlo en la infancia, ¿no? Otra cosa que me gusta explicar cuando hablo de disciplina positiva es que no necesariamente nuestro hijo o nuestra hija o nuestro alumnado tiene por qué estar en terapia psicológica, ¿no? Es decir, no necesitan un psicólogo o una psicóloga para formarse en esto. Pero sí es cierto que muchos padres y madres y docentes se están especializando y se están formando en esta disciplina para abordar la infancia desde otro punto de vista. Genial, porque esto no es algo, como bien dice, no es una teoría como tal, pero sí se basa y se sustenta en teorías científicas reales. Es decir, que esto no es algo que se haya inventado porque nos guste, sino que esto tiene una base detrás. Es maravilloso conocer más sobre la disciplina, sobre todo para poder aplicarla, como dices, tanto en casa como en el aula. No sé si nos puedes contar, María, un poco cómo se aplica esta disciplina en lo que es la educación tradicional, porque no termino de verlo, no sé yo. ¿Cómo lo ves tú? En realidad, claro, esta pregunta siempre me la hacen, ¿no? Cuando yo he hecho asesoramiento a familias, ¿no? O he trabajado con padres, distintas herramientas, ¿no? De disciplina positiva, pues me preguntan, vale, la teoría la tengo muy clara, pero a la hora de la aplicación. De aplicarlo me cuesta mucho trabajo. Y claro que cuesta trabajo, porque esto requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y ahora veremos más adelante que es a largo plazo. Entonces, el ser humano a veces el a largo plazo no lo llevamos muy bien, tiene que ser algo muy inmediato, ¿no? Pues se basa de establecer ese tipo de relaciones, ¿no? De darle a los niños y a las niñas las herramientas y las habilidades necesarias para desarrollar su vida de una manera respetuosa, de una manera responsable y bueno, con una serie de valores y de principios muy importantes, ¿no? Para la vida en general. En realidad, la disciplina positiva lo que hace es que trabaja a partir de la conexión y luego redirige la conducta, ¿no? Es como primero conecto con el niño, con la niña o con mi alumno, lo hago sentir bien, lo hago sentir que estoy por ellos, atento y a partir de ahí es mucho más fácil. Es decir, yo siempre digo, no hay que ganarle al niño, hay que ganarse al niño. Y entonces con esta
con este programa es fácil abrirse y conseguirlo, vamos. Pero entonces entiendo que rompemos el patrón, ¿no?, de la educación tradicional. Totalmente. Genial. ¿Y el foco de la disciplina positiva, dónde lo ponemos? ¿En el niño, en el adulto, en...? En el adulto. El prisma, como te he comentado antes, es decir, por así decirlo, la visión que tiene la disciplina positiva no está en los niños, en el comportamiento de los niños, sino que el foco de luz lo trasladamos hacia nosotros, hacia los adultos. Y somos nosotros realmente los que debemos de trabajarnos, formarnos, para poder darle a ellos las herramientas que necesitan. Porque, como siempre digo, yo no puedo enseñarle a alguien respeto cuando yo no soy respetuoso, o yo no puedo enseñarle a alguien que hable tranquilo, de manera pautada, sin voces, sin gritos y sin alterar un poco, ¿no?, el estado emocional, cuando yo lo hago. Entonces, esa es la base por la que se trabaja desde este punto de vista. Qué bien. Ahora vamos a poner algunos ejemplos porque es importante también llevarlo, ¿no?, a la realidad. Yo creo que nos va quedando a todo y a todo un poquito más claro. Yo sigo tomando notas porque esto hay que apuntar. Por favor, apuntemos en casa. Entonces, María, al final del proceso entendemos que, como bien dice, esto no es un continuo. Es decir, no es algo plano. Esto está un poco como la ola, ¿no? Es muy fluctuante. Es decir, yo puedo empezar a formarme en disciplina positiva, a aplicarla en el aula o en casa. Pero, Paula, yo te lo digo por experiencia personal, madre de 2 niñas, en casa, que yo doy muy buenos consejos, pero luego en casa tengo que aplicar la teoría también muy bien y entonces a veces es difícil, perdón. Y bueno, el camino sí es muy fluctuante, algún día estás arriba, otro día abajo, otro día llano, un día no sabes por dónde tirar, parece que no conoces ningún tipo de herramienta, otros días te las sabes todas y las aplicas perfectamente. Pero sí es cierto que yo lo que le digo siempre a los papás y a las mamás con las que trabajo, que lo importante es esa actitud, ¿no?, esas ganas de cambiar, de romper con el patrón tradicional y de enfocarnos en esta nueva visión de cuidar la infancia, ¿no? Porque para mí la frase que define la disciplina positiva es cuidar la infancia, ¿no? Es tratarla bien y darle unas herramientas para desarrollarse como persona libre, respetuosa, amable. Claro, porque además esto se relaciona un poco con lo que hemos hablado antes de que el foco está en el adulto. Sí. Es decir, muchas veces venimos cansadas de trabajar, llegamos a casa, no tenemos ganas ni de mirarnos al espejo, pero tenemos allí a nuestros hijos e hijas que siguen siendo demandantes de atención, ¿no? Que no podemos llegar a decir hoy no me apetece. Sí, totalmente. Es decir, yo no puedo dejar que mi tormenta moje a mis hijos, ¿no? Como siempre digo. Es verdad que llegas del trabajo, llegas de un atasco enorme, ya no sabes por dónde tirar, llegas malhumorado, malhumorada, agobiado, frustrado, ¿no? Y abres la puerta de tu casa y con los primeros que te encuentras, con los primeros que lo pagan, ¿no? Porque ya te demandan atención, no has visto a mamá o a papá en todo el día y quieren mamá y a papá. Es que es así, es decir, no podemos pretender que un niño no nos demande o que nos deje en paz. Es que eso no existe, eso no es real, no es algo que se pueda conseguir. Sí. Y entonces sí es verdad que es muy difícil a veces nosotros tener esa gestión y ese autocontrol para coger la mochila que vengo de la calle, soltarla fuera, abrir mi puerta y entrar con otra visión, porque los que hay dentro de casa no tienen nada que ver con el atasco, con tu jefe, con tu jefa, con tu mal día en el trabajo, no tienen nada que ver. Entonces, aprender a diferenciar es difícil, porque estamos acostumbrados a que todo nos invada, a que esa gestión emocional no la sepamos llevar a cabo y no sepamos diferenciar. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy frustrado? Por esto y por esto y por esto. Venga, vale. Me he bajado del autobús, he andado 4 pasos, me ha dado el fresquito en la cara, voy a subir a casa y tengo que cambiar el prisma de decir, voy a entrar, ahí me espera lo más valioso de mi vida y voy a dar la mejor versión de mí. Porque muchas veces se dice, yo moriría por mi hijo. Pero yo es que cuando he trabajado en disciplina positiva y me han formado, me decían, ¿y vivirías por tu hijo? ¿Estarías dispuesto a cambiar, a modificar, a trabajar, a vivir por ellos, en vez de a morir por ellos, ¿no? Como se suele decir. Claro, es que hablándolo así, yo creo que nos damos cuenta todas y todos de justo de eso, ¿no? De que el foco tiene que estar en el adulto, porque somos nosotros al final los que tenemos la responsabilidad de, como bien decía al principio, educarnos y formarnos en que si tengo un mal día no puedo gritar, porque entonces luego ¿cómo le dices a tu hijo o hija no se grita? No cuando exigir, papá y mamá claro. es lo primero que está haciendo cuando llega por la puerta, ¿no? Entonces es complicado como bien dice, pero bueno, creo que hay que estar en el camino. Antes, perdona, Paula, sí. Quería decirte eso, que nosotros somos los que moldeamos la conducta de los niños y de las niñas, ¿no?
Es decir, somos unos referentes, lo único, la familia es el primer contexto de interacción, de socialización que tienen los niños. Y sus dos contextos más primarios, más importantes y más influyentes es la familia y la escuela. Entonces ahí es donde realmente tenemos que trabajar y me motiva que cada vez más docentes y familias intenten preguntar por esto, ¿no? Intenten mostrar interés por, bueno, ¿y cómo hago esto? Porque yo llego a un momento en el que ya no puedo, no tengo herramientas, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y me gusta mucho que se esté intentando cambiar un poquito esa visión. Es muy importante, por lo menos que, como bien dicen, ¿no? Que estemos en el camino, que esto no va a ser un cambio de hoy a mañana, que no va a ser algo rapidísimo, pero bueno, que estemos en el camino. Antes de adentrarnos más, ¿no? Empezar ya a hablar de disciplina positiva como tal, sí me gustaría que nos explicara un poco a qué rango de edad se aplica. Es decir, yo tengo un hijo, una hija de 3 años, ¿puedo empezar a aplicar disciplina positiva? ¿Esto es algo que tiene una edad concreta? ¿Esto se puede aplicar a lo largo de toda tu vida? Un poco... Desde que naces. La forma en la que te comunicas con ese bebé, la forma en la que atiendes sus necesidades, eso es disciplina positiva. Es decir, cuando muchos padres están desbordados por la situación, sobre todo primerizos, ¿no? Que esa situación les desborda, que no saben qué hacer, el niño llora, ¡ay, madre mía! Hay que atender a la necesidad, ¿no? A esa necesidad, porque muchas veces cuando llora un bebé, ¡ay, madre mía, qué le pasará! Venga, cariño, a ver, vamos a... ¿Vale? Y esa visión se va perdiendo con la edad. Me explico. Es muy fácil que un adulto vea una necesidad en un bebé porque no se pueden comunicar, el llanto, claro, ¿no? Y llora y ya. Y llora y ya. Pero un niño de 5 años que no quiere irse del parque y llora, ¿por qué no centramos en ese comportamiento, no en la necesidad que tiene de mamá, necesito 10 minutos más de psicomotricidad, mamá, necesito saltar 20 veces más por el tobogán, mamá, quiero aire libre, no quiero encerrarme en casa? Hay necesidades que también tiene y ya dejamos de verlas, dejamos de ver que ese niño o esa niña realmente tiene una necesidad y el parque en ese momento es su mundo, ¿no? Entonces nos centramos en la conducta. Hay que ver, qué respondón, qué respondona, cariño, tienes que hacerme caso, tienes que... ¿Vale? Entonces la disciplina positiva se empieza a aplicar desde que el niño o la niña nace, en la forma en la que tú interactúas, en la que estableces ese vínculo de apego y hasta que... Porque luego la disciplina positiva no solo en la infancia, familia, trabajo, pareja... ¿Sabes? Es la forma de comunicarte, ¿no? De establecer la relación con esa persona. Entonces, desde los 0 hasta el infinito y más allá. Claro. Además, me resulta muy curioso porque, como has comentado, claro, nosotros nos centramos en las necesidades básicas del bebé y luego cuando tienen otro tipo de necesidades, ¿no? La típica pirámide de Maslow. Cuando pasamos de la escala básica, nos olvidamos. Ya no hay necesidades. Sí, y siguen existiendo. Es decir, le estamos dando techo, agua, comida, ¿no? Es decir, le estamos cubriendo ciertas necesidades, pero hay otras que no estamos atendiéndolas. Entonces es muy curioso que lo refleje así, porque claro, más de uno y una van a decir, adiós. Yo la primera es como que no había caído que el querer estar en el parque es una necesidad de esos niños y niñas. Sí, claro. Y esa frustración o ese enfado que tiene ese niño en ese momento hay que atenderlo, ¿no? Que ahora se ve desde una perspectiva de que es que los niños son muy caprichosos. No, es que a nosotros nos pasa igual. Estamos tomándonos una cerveza y ahora llega otro adulto y te dice, levántate que nos vamos. ¿Por qué? Claro, a lo mejor no llora. No llora, o llora. O llora, pero sí dices, pero ¿y esto por qué? ¿No? Sí. Tenemos otra forma de comunicarnos quizá o de exponer nuestras necesidades. Sí. Pero claro, eso es cuestión de madurez. Entonces hay que entender también la parte de que ellos no lo tienen. Sí, pero por ejemplo, tú vas a un bar, ¿no? Y hay en una mesa una familia, unos niños, ¿no? Y el niño se pone a llorar porque quiere un zumo, ¿no? Y le dice el camarero, si lloras no te traigo el zumo, si lloras te pones muy feo. Si una persona va a un restaurante y un adulto ve a otro adulto llorar, no le dice eso. Ni te pones muy feo, ni si lloras no te voy a traer una cerveza, una Coca-Cola o un vaso de agua. Tal cual. ¿No? Entonces a veces es también cuidar la comunicación que tenemos, ¿no? Desde pequeños, porque si nosotros queremos que esos niños les estamos dando habilidades para la vida, por eso es a largo plazo, ¿no? Y queremos que tengan una serie de valores y de aspectos que nosotros creemos importantes. Mira, hago un inciso, Paula. Yo cuando en una formación de padres que tuve, ¿no? En la primera actividad que tuvimos, ¿no? Para romper el hielo, ¿no? Así un poco de práctica, les dije que escribieran en un folio las características que querían que sus hijos tuvieran en un futuro, ¿no?
Entonces, pues allí, claro, los padres Pues, súper maravillosísimos todos. Pues todas unas características increíbles, ¿no? Basadas en respeto, cordialidad, trabajadores, que sepan gestionar sus emociones, ¿no? Bueno, era, vamos... Con salud mental. Salud mental, ¿no? Entonces, cuando terminaron de escribir, yo diciendo, es que esto es lo que me gustaría a mí que... Entonces le dije, fulanito, lee lo que has puesto, ¿no? Y leyó toda la ristra que había puesto y le dije, ¿tú eres algo de eso? ¿Tú en tu casa reflejas alguna de esas características? Se me quedó tan parado que me dijo, no. Digo, entonces, ¿cómo quieres que tu hijo lo tenga en un futuro? Claro que somos espejos. Claro, totalmente. Es que somos referentes totales, sobre todo, vamos, los padres y el docente también, ¿no? Porque los docentes, yo me acuerdo de pequeña, pero a mí mis profesores y mis maestros eran, vamos... Claro que al final es como un trabajo para nosotros a día de hoy. O sea, Por los supuesto. niños, su colegio es como para nosotros un trabajo. Al final echan una hora en el aula y se relacionan exactamente. y Tienen las primeras relaciones aprenden sociales muchas cosas fuera de la claro. familia, entonces es importante, muy curioso y muy importante lo que estamos hablando. Bueno, María, al final, como has comentado al principio de la conversación, la disciplina positiva hemos visto que no es una terapia como tal, que está sustentada por expertos. Entiendo entonces que tiene algunos principios, algunas pautas, ¿no? Que se pueden aplicar a diversos ámbitos, como además de, hemos dicho, en casa, en la educación. ¿Qué principios son los que tiene esta disciplina? Pues se basa y se sustenta en cinco principios básicos, que son firmeza y amabilidad, sentido de pertenencia, para mí muy importante, de los principios, educación a largo plazo, respeto y valores, y confianza y seguridad, ¿no? Si quieres te explico un poco por encima, sí, ¿no? Claro. Pues mira, la primera, firmeza y amabilidad, es que muchas veces confundimos el hecho de ser firmes, de poner límites y de la disciplina positiva con permisividad. No tiene nada que ver. Es decir, es que la disciplina positiva es que los niños hagan lo que les dé la gana, se comporten como les dé la gana. No, no, no. Yo estoy enseñando una serie de pautas de comportamiento, una serie de herramientas para la vida y lo tengo que hacer de manera firme y de manera amable, ¿no? Es decir, en casa hay una serie de límites y de normas. Cariño, esto se hace así por esto y por esto y por esto y no se puede hacer de otra manera. Desde una parte, es decir, adaptándonos siempre a la edad con los niños y las niñas que estamos trabajando, ¿no? Pero siempre desde la firmeza y la amabilidad. Es decir, de aquí no vamos a pasar, pero te lo voy a decir de una manera adecuada. Es decir, te estoy enseñando a que, aunque esto no se pueda hacer, pero no te estoy ni castigando, ni gritando, ni menospreciando, ni menosvalorando. Es decir, no hace falta hacerlos sentir mal para que se comporten bien, ¿no? Y eso es muy importante, es la base, ¿no? La firmeza y la amabilidad. En segundo lugar, el sentido de pertenencia es que hay dos necesidades básicas en la infancia, que es el sentirse valorado o valorada, ¿no? Y el sentirse aceptado por el grupo al que pertenecen, ¿no? Si yo grito, castigo, pongo etiquetas, es que siempre estás igual, era un pesado, una pesada, madre mía, qué niño más tonto que llora por esto, ¿no? Mermamos totalmente la capacidad, mermamos totalmente la imagen del niño y su sentimiento de pertenencia a ese grupo. Entonces cada vez se van sintiendo como más desconectados de ese grupo, en este caso la familia o el colegio, ¿no? Que son los dos grupos de interacción más importantes en la infancia. Y eso es muy importante porque tiene un impacto muy grande y negativo en la infancia, ¿no? Que conlleva pues eso, desconfianza, inseguridad y muchas veces pues ya hablando en largo plazo pues ansiedad, depresión, ¿no? Entonces es muy importante cuidar el sentido de pertenencia, es decir, cuando tú estás hablando por teléfono y tu hijo está mamá, atiéndeme, mamá, y tu cariño, qué pesado eres, ¿no? Entonces eso sí que si tú lo coges y dices, cariño, estoy hablando un momento, en 5 minutos atiendo lo que me quieras decir, ¿vale? Lo tocas, ves que está ahí en ese momento, cuando corte la llamada, sé que es muy importante lo que me quieras decir, pero ahora mismo mamá está ocupada, ¿no? Entonces eso le hace sentir, pues, mamá está aquí, no me está dejando y estoy aquí al libre albedrío, ¿no? Sí, que se esa seguridad hay que ofrecérsela siempre. Como los perros, ¿no? Que parece un símil un poco tonto, pero bueno, al final tú cuando vas, el perro lo que siente es, mi dueño me ha abandonado, Entonces con los niños al final pasa un poco los niños eso, se sienten totalmente desprotegidos si no está su figura de referencia y de apego. Y si esa figura de apego y de referencia no le está dando la atención que necesita, no está viendo esa necesidad, es muy difícil. Además, me ha resultado muy curioso el ejemplo de cuando le decimos a los niños no llores, ¿no? Sí. No llores que no te traigo el zumo. Invalidamos totalmente. Exactamente, como luego de adultos sí reclamamos mucho, ¿no? El que se validen las emociones, que todo el mundo tiene derecho a estar mal, a llorar.
Y no lo estamos haciendo desde chicos. Estamos anestesiados emocionalmente completamente. Entonces, esa expresión, es que la emoción hay que expresarla, hay que hablarla, hay que sentirla, hay que vivirla, hay que abrazarla. Unas nos gustarán y otras no. No quiere decir que unas sean positivas y otras negativas, sino que unas nos hacen sentir bien y otras nos hacen sentir mal. Una de las que más trabajamos es la frustración. Nos hacen sentir muy mal, pero es muy necesaria. Y gestionarla desde la infancia es muy importante para la vida adulta. Totalmente. Porque, vamos, creo que es algo fundamental. Y continuo. Por eso. Claro, entonces, de los 5 principios hemos dicho firmeza, amabilidad, y hemos hablado del sentido de pertenencia. ¿Cuáles más tenemos? Hemos dicho que había 5, ¿estos son 2? La educación a largo plazo, que ya hemos dado algunas pinceladas a lo largo de la conversación, pues es decir, que cuando nosotros también educamos en disciplina positiva, estamos educando para la vida, ¿no? Estamos dando un aprendizaje vital. ¿Qué pasa? Que si nosotros castigamos, es verdad que dicen el castigo no es efectivo a largo plazo, es efectivo a corto plazo, claro. Yo castigo de una manera autoritaria, agresiva o violenta, ¿no? Voces al cuarto, solo te va a quedar, ¿no? O un guantazo a veces, sí. Pues el niño o la niña, claro que va a dejar de hacer esa conducta en ese momento, claro, por miedo a. Pero nosotros en disciplina positiva lo que queremos es que no se comporten de determinada manera por miedo a, sino que aprendan que esa conducta no está bien, porque daña a otras personas, se daña a sí mismo, socialmente no están aceptadas, ¿no? Es decir, le enseñamos pues habilidades para la vida. Entonces, si nosotros castigamos de manera punitiva, volvemos a lo mismo, mermamos su autoestima, no le enseñamos herramientas porque no nos enfocamos en la solución ni trabajamos con él el por qué ha pasado esto. Entonces, por eso una educación a largo plazo, es decir, no sirve a corto plazo, no es inmediata. Y eso frustra mucho a los padres y a las madres porque es que yo estoy a la disciplina positiva, yo no, porque a mí no me sirve y digo, es que esto es una lucha continua. Como hemos dicho antes, es una fluctuación, es decir, unos días nos saldrán las cosas bien, pero es verdad que con el paso de los años se ve la semilla, ¿eh? Tú plantas la semilla y a lo mejor mi hija grande que tiene 6 años, por ejemplo, yo ya veo brotes, Cosita. Veo brotes ya muy importantes. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay que esperar, ¿no? A que salgan los brotes. Y entonces, claro, ya nos quedaría, que me lo he apuntado, respeto mutuo, ¿no? Sí, valores, un poco lo que hemos hablado. Es que todo va enlazado, es decir, bueno, si yo castigo, te grito, te menosprecio, no te estoy enseñando respeto. Y tú, fuera de casa, cuando alguien te haga algo mal que no creas conveniente, lo vas a tratar de esa manera. Lo vas a castigar, lo vas a menospreciar, lo vas a menosvalorar, ¿no? Y no lo vas a tratar bien. Entonces, es que es un ejemplo de vida. Sí, al final es un círculo donde todo se interrelaciona, perdón. Creo que es importante hacer un alto en el camino y recalcar algo que ya hemos comentado, pero creo que es importante y que tiene que quedar claro. Disciplina positiva indica permisividad. Totalmente negativo. No. Exactamente. Creo que es importante recalcarlo porque muchas veces son 2 conceptos que se asocian mucho, ¿no? Es como que no, tú aplicas disciplina positiva y tú lo que eres es un papi o una mami súper permisivo y el niño es que te ha salido muy bueno. No, siempre hay que bailar entre la autoridad y la permisividad, es decir, siempre hay que... No puedo ser autoritario ni permisivo, tengo que ser firme y amable, ¿no? Pero es difícil, pero bueno, con el trabajo creo que se puede conseguir. Sí, seguro que sí, en el proceso estamos. Bueno, como bien has comentado, la disciplina positiva no indica permisividad, creo que esto hay que recalcarlo bien, por lo que es importante poner unos límites, ¿no? Y unas normas a todos los niños y niñas de la casa. ¿Por qué es importante este establecimiento de límites? Aporta seguridad. Si los niños y las niñas, la infancia es muy reactiva, no tienen freno y van pues eso, sin freno por la vida. Entonces, el freno se aprende, el freno se enseña y se enseña con límites y normas. Muy bien establecido y muy claro, eso es muy importante. Es decir, yo tengo que decirle los límites que hay en casa y las normas que hay en casa. Ellas tienen que estar reveladas, ¿no? Y es muy importante que en el momento en el que no se cumpla una norma o un límite, se establezcan consecuencias derivadas, ¿no? Que no castigo, que eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante, ¿vale?
Es decir, cuando yo hablo muchas veces con familias de los límites de las normas, es decir, también pongo el ejemplo de los estilos parentales, ¿no? Del estilo parental permisivo, que ¿vale? Son padres afectuosos, en el que no existen límites, no existen normas, hay un poco más de libre albedrío porque evitan que su hijo se frustre, es decir, no le voy a decir no para que no se frustre. Entonces, haz lo que te apetezca cuando te apetezca, ¿vale? Entonces los niños se sienten muy perdidos porque no tienen unas pautas, ¿no? Yo no sé, muchas veces a lo mejor que se ve en un grupo de niños, cuando vamos a comer a lo mejor a un sitio y nos juntamos con más personas que tienen niños, hay algunos que están como, no sé si me puedo subir aquí, si no, si me puedo subir a los columpios, si no, si voy a comer ahora, si voy a comer después, si... ¿no? Entonces, el establecerle eso, mira cariño, vamos a comer ahora, ya sabes que cuando salimos comemos y cuando ya comas te puedes ir a jugar, ¿no? El establecerlo implica que nos sentemos con... Estoy dependiendo de la edad del niño y de la niña, ¿no? Que pues no podemos, ¿no? Depende del desarrollo Claro, de... si tienes 6 meses, pues a lo mejor es complicado, ¿no? Es complicado sentarse y decirle, cariño, ahora vamos, ¿vale? Pero sí es cierto que es muy importante, porque claro, la permisividad a los niños los deja muy desvalidos, porque desvalidos en el sentido de que pues no saben para dónde tirar y realmente no se sienten cuidados. En los límites de las normas es para que los niños piensen, no me está regañando, no me está mandando, me está cuidando. No te puedes subir aquí porque si te subes te vas a caer. O no te puedes comer 200 bolsas de chucherías porque te pones malo, ¿no? Además, esto es uno de los principios realmente, sobre todo de cara a largo plazo. Es decir, vivimos en una sociedad con límites y normas que todo el mundo tiene que cumplir. Que hay que cumplir. Entonces, hay que enseñar esas pautas de conducta y de comportamiento. Muchas veces los padres, las madres, incluso los docentes, son los responsables de las conductas, de los comportamientos no deseados, ¿no? Los desarrollan y los mantienen a lo largo del tiempo y no somos conscientes de ello. Entonces, a veces es muy importante pararse a pensar en que esos límites y esas normas deben de estar muy establecidos. ¿Qué pasa? Que si nosotros utilizamos el castigo cuando... Perdón, una cosa importante que quiero decir, a veces esto influye, nuestro estado de ánimo influye mucho. En el sentido de que un día me siento muy bien, me ha ido en el trabajo genial y llego a la casa y a jauja. Y otro día llego atravesada, como se suele decir vulgarmente, y ese día ya es castigo, cuarto, gritos... No le paso ni media. No le paso ni media, ayer era muy permisiva, hoy soy muy autoritaria y... ¿Vale? El castigo se trabaja en disciplina positiva con la regla de las 4 R. Crea resentimiento, revancha, retraimiento y por último, como no me acuerdo exactamente de la palabra que se utiliza en disciplina. ¿Como rebeldía? Sí. ¿Se vuelven rebeldes? No, se vuelven rebeldes. Es como que hay una conducta, es decir, de venganza hacia, ¿no? Es decir, siempre hay una venganza a la persona que te ha tratado mal, ¿no? Y entonces es muy importante que apliquemos y cambiemos la perspectiva de castigo por consecuencia. Y las trabajemos con ellos en el establecimiento de límites. De adentrarnos en lo que las consecuencias, ¿no? y el castigo, que creo que es importante explicar la diferencia y qué tipo de consecuencias existen y todo eso. Hemos hablado de los estilos parentales. Has comentado que está el permisivo, pero también tenemos el autoritario, también tenemos el sobreprotector y también tenemos el negligente, ¿no? El sobreprotector son los padres helicóptero, ¿no? Es decir, están revoloteando todo el día encima de los niños, que te va a caer, que va a comer esto, que... no existen límites ni normas porque los ponen ellos, es decir, los niños no lo saben, pero hoy no vas a comer esto porque te pasa esto, no va... Es como excesivamente encima de ellos, entonces no generan habilidades, claro, no generan competencias, no lo hacen capaces, ¿no? Claro, no lo hacen capaces. Entonces, cuando no están sus padres, los niños se quedan totalmente inhibidos, no saben qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, no tienen habilidades para desenvolverse en la vida. No, pues son los padres realmente los que le explican paso por paso. Sí, totalmente. Entonces, bueno, y siempre están ahí encima y bueno, los padres negligentes, pues bueno, ni existen normas ni límites, pero es que tampoco me interesa si te pasa algo o no te pasa. Es decir, es como muy plano, todo muy plano y los niños se crean como macetas. Es decir, pues ya está, pues se tienen que criar y ya está. Y ellos, pues bueno... Por la vida uno poco a poco irán creciendo y bueno, con las necesidades básicas de alimentación, casa y ropa, e higiene, pues bueno, pues van tirando. Pero creo que el amor y el cariño y todo eso creo que es fundamental. Eso alimenta, vamos, más que un puchero. La verdad que sí, además alimenta el alma, que es importante. Totalmente.
al final, María, en el aula esto, ¿cómo lo podemos aplicar? Es decir, ¿cómo podemos enseñar y cómo podemos educar como docente en el aula estos límites? Se trabaja igual que en casa, es decir, nosotros en el aula lo que podemos hacer también es, nosotros, cada docente, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En cada aula, cada docente puede trabajar de una manera concreta, ¿no? Entonces, los que estamos enfocados en disciplina positiva, podemos establecer con los niños una serie de normas y de límites en los que ellos sean partícipes a la hora de establecerlos. Venga, chicos, ¿qué creéis necesario para que el ambiente de clase sea el adecuado? No haya interrupciones, podamos dar la clase bien y aprendamos todos, ¿no? Entonces, pues, venga, lluvia de ideas. Yo creo que esto, yo creo que debemos de estar sentados y callados hasta que tú termines, profe, ¿no? Es decir, como algo más democrático en el que los niños, volvemos al sentido de pertenencia, se sientan escuchados y valorados. Cuando ellos dan su opinión, esa opinión se siente escuchada y valorada, también los reconforta. ¿Y qué pasa? Que aparte de trabajar los límites de las normas, se crea un ambiente muy propicio para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque los niños están más abiertos a escuchar a esa persona. Están más abiertos, están motivados a ver cómo trabaja esa persona y a ver lo que esa persona les quiere enseñar, ¿no? Claro, al final es más fácil realmente que apliquen esos límites que se están poniendo ellos mismos. Claro, los ponen ellos mismos y lo han consensuado con la clase, entonces es mucho más fácil que los cumplan. Qué bien. Hasta aquí hemos hablado un poco de los beneficios, ¿no? De las cosas positivas que nos aporta la disciplina. Una de ellas, pues como estamos comentando, hay que romper un poco con esa enseñanza tradicional en la que todo el mundo está sentado, callado, y el docente o la docente es el que expone su discurso y listo, porque eso pasa desde edades infantiles hasta universidad, posgrado, etc. Pero claro, hemos hablado también de los castigos. Entonces es importante que nos paremos aquí un poco y decir, los castigos no se aplican porque no son herramientas, como decíamos, hay que reconducir la conducta y el castigo no es la forma, porque lo que hacemos es aislar a los niños, ¿no? Entonces, me resulta tan fascinante hablar de esto porque es como que le está dando mucha naturalidad, ¿no? Es como que, bueno, esto es súper normal, es súper... Y ojalá fuese así, ¿no? Pero bueno, le podemos dar una vueltecilla más. Como hemos dicho, todo esto tiene consecuencias. Sí. Consecuencias, ¿cuáles hay? ¿Cómo son? ¿Cómo aplicamos esto de que no sea castigo y que sea consecuencia? Pues tenemos que cambiar totalmente ya la disciplina positiva, un cambio de visión, un cambio de prisma, rompemos con patrones tradicionales y el castigo, que muchas veces se confunde, el castigo es que es la consecuencia de que se ha comportado mal. No tiene nada que ver. Existen consecuencias de disciplina positiva que son las consecuencias naturales y las consecuencias lógicas, ¿vale? En las consecuencias naturales no interviene el adulto para nada, en las consecuencias lógicas sí. En las consecuencias naturales es que, por ejemplo, un niño o una niña se emperra en salir de casa un día sin paraguas, ¿qué va a pasar? Se moja. La consecuencia natural, totalmente. Aprenderá, porque si no quiere mojarse, no quiere llegar tarde a una fiesta de cumpleaños que tenía, por ejemplo, o lo que sea, tienen que volver, cambiarse de ropa, llegan tarde, entonces son consecuencias naturales derivadas de la decisión que ha tomado, ¿no? Y esto es difícil porque, claro, en la vida real nos tenemos que levantar a los niños, que se vistan, que desayunen, nos vamos al cole, llegar al trabajo los papás y las mamás. Entonces a veces es muy complicado, por eso digo que es muy a largo plazo, hay que trabajar mucho y hay que, bueno, y a veces consecuencias naturales pues también son un poco difíciles de aplicar, ¿no? Por ejemplo, lavarse los dientes. La consecuencia que está relacionada con la conducta de no lavarse los dientes es muy a largo plazo. Para que salga una caries, pues no es un día o dos, sino mucho más tiempo. Entonces, en este caso, sí que hay que aplicar las consecuencias lógicas, que es donde intervenimos nosotros como adultos, ¿no? Entonces, pues bueno, cariño, si no te lavas los dientes, esta noche puede ser que se te piquen los dientes. Entonces, a partir de ahora, no va a haber vaso de leche antes de acostarnos, porque como no te los lavas, vamos a intentar evitar esto. Entonces, no, es decir, no se puede tomar la leche puesto que no te lavas los dientes, ¿no? Entonces ahí, esto en cada casa, cada uno puede establecer las consecuencias lógicas que siempre tienen que ser respetuosas, reveladas con antelación, ¿vale? Tienen que estar relacionadas con la conducta y tienen que ser razonables. Es decir, esas son las 4 R's de las consecuencias lógicas. Es decir, yo no puedo establecer, no te has vestido, ¿no? Pues a tu cuarto. Esa es la consecuencia lógica de que yo quiero que vaya a tu cuarto. Volvemos a castigo, ¿no? O has tirado el vaso de agua, ve y friega el cuarto de baño.
Sí, como que no tiene coherencia. No tiene relación con la conducta, ¿no? Entonces, tampoco si ha tirado el vaso de agua, que limpie la mesa y el sitio donde ha tirado el vaso de agua, ¿no? Porque lo implica en la restauración, ¿no? Del daño que se ha hecho, por así decirlo, pero no hace falta que limpie todo el salón o limpie ya, ¿no? Es decir, tiene que ser razonable y revelada con antelación. Cada vez que tiramos algo en casa lo vamos a limpiar, ¿no? Vamos, porque se nos ha caído, ha sido un accidente, pero lo podemos limpiar y así lo solucionamos, ¿no? Es como ir trabajando poco a poco y tiene que ir todo en el mismo círculo, por así decirlo. Me parece importante, sobre todo el ejemplo que has puesto de cuando salimos de casa, ¿no? Imagínate, está lloviendo, salimos de casa porque vamos al cole y no queremos llevar paraguas porque no nos apetece. Claro, llevamos tarde, entonces ya se junta y empieza a subirnos el estrés. Eso es muy complicado, Paula, es muy complicado porque yo lo viví en mis carnes, ¿no? Entonces es complicado, pero bueno, como esto es a largo plazo, es decir, no quiere decir que en un día, ¿no?, sea concreto. A veces ese ejemplo, ¿no?, yo cuando me he formado, ¿no?, los ejemplos eran, pues si sale a la calle y hace frío, no se pone el chaquetón, cuando tenga frío se lo pone. Yo eso sí lo he comprobado. Ángela, cariño, te tienes que poner el chaquetón porque si no hace... No hace frío, mamá, yo me voy. Sale a la puerta, mamá, dame el chaquetón. Es que hace frío, cariño. Efectivamente. Pero entonces, es importante, claro, recalcar justo eso, ¿no?, que lo que tú dices. Al final esto no es... No podemos intentar, y corrígeme si me equivoco, hacerlo todo de golpe. No podemos cambiar radicalmente la forma que tenemos de educar o de entender la vida de, ¿no?, como padre y madre, porque no va a ser real, porque nos vamos a agotar. Entonces, y nos agotamos de hacerlo también. Esto agota. O sea, nos agotamos hacerlo bien, agota. Poco a poco. Imagínate si queremos hacerlo. Entonces, yo creo que es importante, bueno, eso, el recalcar que quizás pues hoy vamos a trabajar centrado en que cuando salgan a la calle, como estamos en invierno, el tema del chaquetón. Cuando se lo tengamos, vamos a dar otro pasito. No sé cómo lo trabajas tú, por ejemplo, con los talleres que dabas, si lo haces poco a poco. En realidad eso es, teniendo las bases, ¿no? Ya cada familia, cumpliendo los criterios o los principios básicos de la disciplina positiva, tú puedes establecer los límites, las normas que quieras, ¿no? Siempre que sean respetuosos, que sean firmes, que sean claros, que estén revelados con anticipación para que ellos sepan a lo que se enfrentan. Es decir, ¿no? Siempre dentro de esa base se puede trabajar la familia como lo quiera o lo crea conveniente, ¿no? Porque en mi casa, por ejemplo, una norma puede ser que todas las mañanas vayamos muy bien peinados, y en otra casa a lo mejor esa no es una norma, ¿no? Que sí, no sea importante. Exactamente. Cada está familia... en la lista de prioridades. No, claro, cada familia tiene sus prioridades y cada familia los puede trabajar como quiera, siempre haciéndolo desde este prisma, ¿no? O desde esta visión. Desde el respeto, lo que hemos hablado, desde el cariño y desde... Perdón, intentar, bueno, un poco conseguir que esos niños y niñas pues acaben siendo adultos completamente funcionales y estupendos. Hemos visto que el castigo no aporta como tal, ¿no?, que son malas consecuencias que tenemos que dejar, tanto las naturales como las lógicas, que son las que al final intervenimos nosotros, y que tienen que aprender las consecuencias de los actos. Porque al final, como adultos, es básicamente lo que van a encontrarse en el día a día. Pero ¿podemos enseñarles también soluciones? Sí, claro. Muchas veces el establecer las consecuencias naturales, las consecuencias lógicas, es muy complicado, como ya hemos visto. Es muy complicado porque a veces, pues bueno, pues se complican las cosas. Entonces lo que podemos, en disciplina positiva se puede trabajar el enfoque en soluciones, ¿no? Es decir, hacerles que piensen con nosotros una solución, ¿no? O hacerles que recapaciten sobre la conducta que ha pasado o sobre las consecuencias derivadas de la conducta, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy común que creo que hay en todas las casas es recoger los juguetes, ¿no? Recoger los juguetes. Bueno, pues una consecuencia lógica podría ser, cariño, no has recogido los juguetes, ya sabes que esto es una norma de casa, que la tenemos que aplicar todos los días. Como no lo has recogido, ya sabes que una de las consecuencias es que se van a guardar en el trastero durante 2 días. Y esos 2 días no vas a tener los juguetes, ¿no? Eso es una consecuencia lógica, ¿no? Que ha establecido la familia o no, porque lo cree importante. Pero el enfoque en soluciones es trabajar con el niño o con la niña la forma en la de restaurar la conducta y la forma en la de llegar a una solución que nos convenga a todos, ¿no? Entonces le puedes ir haciendo preguntas de curiosidad sobre, bueno, cariño, hemos terminado de jugar, ¿qué se hace ahora? Pues mamá, a recoger. ¿Y qué crees que para que te motive? ¿O qué quieres hacer para recoger? ¿Ponemos música? ¿O se sienta mamá aquí a tu lado y te voy contando lo que me ha pasado hoy en el trabajo? Y tú poco a poco vas recogiendo, ¿no? Hay que alentarlos, hay que motivarlos también un poco, ¿no? Trabajar con ellos, ¿no? Esa conexión también, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, cariño, pero no lo puedo hacer por ti, es decir, no te puedo sobreproteger, no puedo hacer las cosas por ti. Entonces tienes que hacerlo, pero bueno, con mi guía y con mi ayuda.
¿Y esto en el aula, María, cómo lo podemos aplicar? Lo mismo, es decir, los niños, el tema de deberes o el tema de la salida, el buen comportamiento para salir a una excursión, ¿no? Es decir, bueno, chicos, si nosotros salimos hoy a un teatro y en el autobús no cumplimos las normas de estar sentados, de no tirar cosas, de no insultar a los compañeros, de no meternos con los compañeros y de llegar allí y que no hagáis caso a los profes, puede tener una consecuencia de que no volvamos a salir a una excursión, puesto que el comportamiento no es el adecuado y puede ser peligroso para vosotros. Podéis perder, podéis hacer daño a un compañero, podéis, ¿no? Es decir, establecer las normas. Y ese consenso que se puede hacer en clase, en ese grupo de normas, cuando salimos de excursión, vamos a repasar qué es lo que hemos establecido para, ¿no? Claro, hacerlos partícipes, ¿no? De las soluciones. Sí. Bueno, María, esto se acerca, lamentablemente, al final, pero no quería dejar de hablar de las limitaciones y ventajas que posee esta disciplina, porque al final entiendo que, como todo en la vida, no es algo que sea totalmente perfecto, ¿no? Siempre tiene que haber sus pros y sus contras. Entonces, no sé, ¿nos puedes hablar, pues, alguna limitación, alguna ventaja que vean de la disciplina positiva? Pues eso es, la aplicación, que a largo plazo, y que hay que trabajarse mucho. Los padres, las madres y los docentes tenemos que trabajar mucho en esto, ¿no? Entonces, yo siempre utilizo muchas herramientas visuales, ¿no? O herramientas en las que nos hagan reflexionar sobre la forma que tenemos de educar, ¿no? Porque es verdad que es difícil, Paula, sí. Pero también te tengo que decir que lo fácil es el castigo, lo fácil es hacerlo mal. Claro. A tu cuarto, déjame en paz, no quiero escucharte, no me interesa lo que me digas, te doy el móvil, te doy la tablet, ¿no? Eso es lo fácil, ¿no? Lo difícil es lo que estamos hablando aquí, es lo realmente difícil y requiere pues mucha experiencia, mucho trabajo, mucho estudio interior. Y bueno, yo siempre recomiendo 2 libros que, por ejemplo, María Soto, que es el libro de Educa Bonito, siempre pone un ejemplo, ¿no? Al explicar la disciplina positiva, que me gusta muchísimo, es muy ilustrativo porque dice que nosotros tenemos que hacer todo esto que hemos hablado aquí desde la capacidad y desde la seguridad. Nosotros tenemos que ser capaces, nos tienen que ver capaces, ¿no? Y nos tienen que ver seguros, de ahí la firmeza, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que pone ella, a mí me da por escalar el Himalaya, ¿no? Un día. Contrato los servicios de un Sherpa que me suba al Himalaya. Si yo ese Sherpa lo veo, ay, madre mía, qué montaña más grande. Subimos una milla, no, vamos a bajarnos, no, vayamos a caer. Bueno, venga, vamos a subirnos. A mitad de la montaña, yo esto no lo veo, yo estoy muy nervioso. Ay, madre mía, qué nervioso estoy. Yo no subo con el Sherpa a la montaña. Totalmente, vamos. Pues eso le pasa a los niños. Si no somos firmes, si no nos mantenemos en las normas y los límites que hemos establecido, pues no se sienten seguros. Y nosotros tenemos que vernos capaces y darle a ellos esa capacidad de equivocarse también, porque los errores en disciplina positiva son oportunidades de aprendizaje. Entonces, los errores los trabajamos como oportunidades de aprendizaje en los que realmente se vive una experiencia de aprendizaje significativo. Totalmente, además con la experiencia que has comentado, que eres formadora, ¿no?, en talleres para familias sobre disciplina positiva, me gustaría preguntarte si has visto si existen diferencias culturales. Es decir, porque al final vivimos en una sociedad, ¿no?, que por suerte tenemos múltiples culturas y al final eso enriquece. Pero esto con disciplina positiva, ¿existen diferencias de cara a las normas? A la hora de aplicarse, no, obviamente. Es decir, esto es un enfoque, ¿no? Una ruptura con los patrones tradicionales. Y luego cada cultura también, hay culturas son muy jerárquicas, muy autoritarias, ¿no? Entonces a lo mejor esto no lo ven como una posibilidad para su casa, ¿no? Eso sí, bueno, a veces es un poco impenetrable, ¿no? A lo mejor el grupo, ¿no? Depende de la cultura, pero bueno, también depende de la persona. Es decir, aunque tú vivas en una cultura, tú también puedes cambiar el chip y decir, oye, pues yo creo que esto es beneficioso. Y si aparte leo todos los estudios que hay, leo todos los resultados que se han obtenido de la aplicación de esto, tanto en familia, como en aula, como en familia, en pareja o en la empresa. Sí, en general, comunicación no violenta, ¿no? Trabajar muchas habilidades sociales, muchas estrategias. Y bueno, yo desde mi punto de vista no creo que la multiculturalidad sea como un hándicap a la hora de aplicarlo. Pero bueno, de ahí cada familia, sí, claro, cada idiosincrasia de cada una, ¿no? Totalmente. Al final entiendo, bueno, que esto es aplicable a todo el mundo, porque es algo que se basa al final en el respeto, ¿no?, en ese cariño que le tenemos a nuestros hijos e hijas. Y creo que es algo que debería de extenderse, pero no como moda, como claro, parece que está viendo ahora, sino como algo que realmente pues, la gente quiera formarse en eso. María, antes de finalizar la conversación, no sé si te gustaría comentar algo con las personas que nos ven detrás,
un poco por ir cerrando, he visto que has traído 2 libros, si Sí. nos puedes contar un poquito el por qué, ¿no? ¿Por qué nos traes esto? Bueno, porque yo estos libros los he trabajado, lo he leído y cada vez que tengo un mal día, me leo, a lo mejor busco un capítulo que esté relacionado con ese mal día, ¿no? Y me lo leo. Y me reconforta muchísimo, me reconforta porque, bueno, no estoy sola, es normal que nos pasen estas cosas. De ahí el título de este libro, que es Criar con salud mental, es decir, nosotros tenemos que estar bien, nosotros tenemos que estar tranquilos, vernos seguros y capaces, y a partir de esa autocompetencia que nosotros vemos, trabajar con los niños, ¿no? Porque si nosotros no estamos bien, estamos malhumorados, no nos gestionamos, frustrados, no, esto no sirve. Entonces nosotros tenemos que enriquecernos nosotros mismos, trabajarnos y cultivarnos, ¿no? Aunque es verdad que cambiar patrones de más adultos es más difícil, ¿no? Porque es verdad que ya tenemos unos esquemas que a veces son un poco, ¿no? Y te salen automáticos, ¿no? Entonces, bueno, requieren mucho esfuerzo, Paula, muchísimo. Muchísimo. Bueno, al final, como todo, ¿no? Creo yo, un poco en la vida. Es importante también, bueno, pues sobre todo el tema de los libros, para que si los tenemos en casa, pues como bien dice, ¿no? Que no me sienta que esté solo, o que si necesito, oye, no me acuerdo esto cómo se hacía, o no termino de verlo. Hay muchas estrategias, bueno, estos son mis 2 favoritos, pero tengo maravillas en casa de libros de esto que realmente hay unos muy prácticos, otros más teóricos que te hablan de una manera un poco más filosófica, ¿no? De la disciplina positiva. Y bueno, depende yo se lo digo a los padres y a las madres con los que hablo, depende del momento en el que te encuentras, puedes leer uno u otro. Para eso están realmente, un poco para moldarse también a eso. Hay un tema, María, un poco por ir cerrando, que sí me gustaría que comentáramos. La disciplina positiva es maravillosa, estamos en el camino de aprenderla, pero no por eso tenemos que juzgar, no entiendo, a todos nuestros padres, abuelos, que lo hicieron lo mejor que pudieron, lo mejor que sabían. Exactamente. La premisa es que con las herramientas que disponían, lo hicieron lo mejor que pudieron. Totalmente. Como mejor sabían. Es que no había otra cosa. Y ya sabes, Paula, no hace falta decirlo, la sociedad ha cambiado muchísimo. En muchísimos temas. Y bueno, pero sí es verdad que ese resentimiento que puede haber hacia la generación anterior, pues bueno, hay que ir eliminándola porque realmente no tenían esta visión, no se habían formado. Es decir, es que yo creo que para ser padre hay que leer un poco, hay que saber un poco y hay que, bueno, lo mismo que cuando vas a un trabajo nuevo, te informas sobre ese trabajo, lees un poco sobre las funciones que tienes que hacer, sobre cómo hacerlo lo mejor, ¿no? Pues yo creo que la maternidad Y que vas aprendiendo al final. A lo largo de los años, la experiencia te lo va dando. Además, me parece importante, bueno, que quede claro que esto no es ninguna crítica al estilo de crianza tradicionales, porque oye, no hemos salido tan mal, ¿no? No. Sí, pero claro, si un coche en vez de andar, pues yo qué sé, es como digo yo, si anda un coche con 2 ruedas puede andar, pero si anda con 4 mejor, ¿no? Totalmente. Bueno, María, no sé si te gustaría decir algo más, porque ya sí es verdad que tenemos que ir acabando. Yo, por mi parte, te doy las gracias sobre todo por estar aquí, por ayudarnos a entender mucho más a los más pequeños de la casa y dejarnos aprender contigo todo lo que la disciplina positiva nos puede aportar. No sé si quieres decir algo más, algún resumen, alguna frase con la que quieras acabar. A mí me gusta mucho una frase que cuando la leí entendí muchas cosas, ¿no? Cuando ya empecé en el mundo de la disciplina positiva, y es: abrígales la infancia y nunca volverán a pasar frío, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos la base, porque es que realmente la base, realmente lo estamos haciendo bien, y se lo digo a todas las madres, todos los padres del mundo, lo estamos haciendo bien, con las herramientas que tenemos y todo, lo estamos haciendo bien. Y a veces lo estamos haciendo bien, es muy necesario también para los adultos. Escucharlo. Genial. Pues María, de verdad que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. A ti. Y a todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias por estar ahí aprendiendo con nosotros una vez más.